Bien, buen día. Iniciamos nuestro programa del día 1 de junio de 2016 con unos minutos de atraso porque me olvidé mis apuntes y el Semanario de Payubre, el periódico La Hijón que suelo traer, así que son las 8:08 según mi reloj. Estamos por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42 Radio de Libera el domingo 5 de junio de 8 a 9 de la mañana. Saludamos ahí en LT42 a Alberto Ciares y acá en FM Mercedes, un joven Medina, lo conocí estos días, que suele estar como operador. En Radio Taqui no sé quién está de operador, pero lo saludo, igual que a su director y señora. Aquí está con nosotros Héctor hoy. Y bueno, tenemos que aclararle a la gente del LT42 que en los últimos, el domingo pasado y el anterior, escucharon programas repetidos. Ya le vamos a hacer llegar a nuestro amigo Alberto la aclaración, para que le expliquen. Seguramente no estaba encontrando el programa actualizado nuestro. Normalmente solemos poner la fecha, hacia dónde vamos, y la fecha en este caso sería 4 de junio. Así que bueno, esperemos que esta vez escuchen el programa actualizado. Los que quieran comunicarse por mensaje de texto 3773 40 24 31, y como siempre nuestro artículo hacia dónde vamos por el Semanario Payubre, que sale los días viernes, y por la página de internet acá de la radio, que es www.mercedestotal.com, donde también pueden, además de leer el artículo, en el mismo lugar, hacia abajo, donde está el logo de la radio, que es Héctor, es un pájaro o qué? Buenos días, contador. Para escuchar la radio en mercedestotal.com, en el vértice derecho están los iconos de sí, y para escuchar el audio de mi programa. Para escuchar el audio de su programa tienen que ir a la derecha de la pantalla, debajo de mi artículo, a la derecha de la pantalla, y las columnas de la derecha, las que tienen la foto más chica, son las que tienen ahí donde dice hacia dónde vamos, tanto las columnas hacia dónde vamos como las grabaciones del programa. Por eso, y ahí está el símbolo, logo de la radio, y por ahí pueden escuchar el audio. Bueno, habíamos recordado en el programa pasado, para los que nos escucharon en el T42, a nuestro compañero y amigo de la UPM, Eduardo Galarza, Kingo, como lo conocíamos, que falleció la semana pasada, nuestro compañero de la UPM, así que bueno, lo recordamos nuevamente. Y también tenemos que recordar al doctor Alberto Troncoso, fue nuestro profesor en la UPM también, Derecho Comercial, Derecho Usual. En el periodo, yo soy promoción 1968 de la UPM. Lo recordamos como un buen profesor, muy preparado, y especialmente siempre recuerdo una opinión que lo escuché a mi padre, que solía ser muy estricto en cuanto a medir la honestidad de la gente, y lo he escuchado más de una oportunidad decir que el doctor Alberto Troncoso era una persona honesta. Así que nuestro recuerdo también para nuestro ex profesor, el doctor Alberto Troncoso, que también falleció en estos días. La farmacia de turno el día sábado, Santa Lucía, y el domingo, Pharma Shop. Y en materia de efemérides, recordamos, yo suelo decir siempre que junio fue en dos oportunidades positivo para el peronismo, pero en otros casos fue muy trágico. Un 4 de junio de 1943 se producía el golpe militar que derrocó al presidente conservador, el último de la llamada década infame que abarca desde 1930, cuando derrocaron a Irigoyen, hasta 1943, cuando echan a este presidente conservador, que en realidad era vicepresidente de
Marcelo, que se llamaba Ortiz, Roberto Ortiz, un radical de los radicales conservadores y aliados al liberalismo, como tenemos los radicales de hoy, anti-irigoyenistas, estos radicales que colaboraban con los dictadores y fraudulentos de la década infame. Bueno, Roberto Ortiz murió, le sucedió el vicepresidente Castillo, conservador, y el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, en el que estaba el entonces coronel Perón, eran un grupo de oficiales jóvenes que estaban asqueados de la política de fraude, de persecución y sobre todo de entrega del patrimonio nacional. Es la época en la que nuestro vicepresidente del general Agustín P. Justo, Julio Arroca, hijo, se fue a Gran Bretaña a decir que nosotros estábamos orgullosos, decía el doctor Julio Argentino Roca, vicepresidente de la Argentina, que estábamos orgullosos de ser prácticamente una colonia inglesa. Algo parecido a lo que dijo Pratgay en estos días, ¿no? Le faltó simplemente decir eso, ¿no? Ir a España a pedir perdón. Por poco no pide perdón en España de que se haya producido la Revolución de Mayo de 1810. Porque de estos personajes genuflexos que, como dijo Hugo Yasky de la CTA, son muy valientes cuando tienen que apretar a los pobres en la Argentina, pero cuando tienen que tratar con los grandes grupos económicos internacionales, son como perritos falderos que se paran en dos patitas y mueven la cola, así muy dóciles. Bueno, esa era la década infame a la que puso fin que es el único golpe que podríamos decir distinto de los anteriores, porque todos los demás golpes, 1930, 1955, 1962, 1966 y 1976, eran golpes cívicos militares para reponer en el poder a las minorías que no podían ganar elecciones. Los golpistas pudieron ganar elecciones en la década infame con fraude y con proscripción. Estaba prohibido el radicalismo irigoyenista, por ejemplo, para que gane Agustín P. Justo. Y el único golpe que se hizo para devolver al pueblo la soberanía fue este de 1943, porque después de esto se hicieron elecciones libres, sin proscripciones, sin persecuciones, y es cuando gana la fórmula Juan Domingo Perón Hortensio Quijano, ya en 1946. Y un 4 de junio, pero justamente del 46, en coincidencia con esta fecha del golpe, asumía por primera vez la presidencia el general Juan Domingo Perón. Ya retirado, se retiró del ejército para dedicarse a la política. Es lo que tendrían que haber hecho muchos militares golpistas si querían hacer política. Tendrían que haberse retirado de su fuerza y hacer política, como lo hizo Perón. Se retiró, se dedicó a la política y ganó. Un 9 de junio de 1956 recordamos el bombardeo a Plaza de Mayo. Yo dije el programa pasado, estoy leyendo el libro Bitácora de un soldado del general Martín Balsa, que inició su carrera militar en 1952 como cadete del Colegio Militar y llegó a ser comandante general del ejército en la época de Menem hasta el año 1999. Alguien que vivió de adentro toda esta historia de golpes y dictaduras y que es muy crítico. Critica los golpes de Estado, critica los crímenes del proceso de reorganización nacional que encabezó Videla, critica este bombardeo a Plaza de Mayo. Dice, lamentablemente escuché, dice el general Balsa, a algunos marinos decir con orgullo que el bombardeo a Plaza de Mayo, en donde mataron, se calcula unas 300 civiles inocentes de gente que estaban en la plaza, que circulaban por la calle, hasta un colectivo con chicos de escuela. Y algunos marinos se enorgullecían de ser ese su bautismo de fuego, haciendo todo lo contrario de lo que siempre dijo San Martín, al que en todos los actos le rendían homenaje, que las armas que el pueblo le da a los militares no es para avergonzarlos, para que se avergüencen ante el pueblo, sino para cuidar las leyes y apoyar a los gobiernos
para aplicar las leyes, no para quebrantar las leyes. Bombardeo en la Plaza de Mayo, entonces, un 9 de junio de 1956. Por esos días, también no recuerdo bien la fecha, pero más o menos el 10 de junio del 56 se producen los asesinatos de León Suárez, unos basurales, en donde un grupo de obreros que de quienes el jefe de policía de entonces, que no recuerdo el nombre ahora, lo nombra el general Balsa, sospechaba de haber estado colaborando con el estallido que estaba programando el general Valle, peronista, y un día lo secuestran y sin ningún tipo de juicio, ni siquiera aviso, los llevan a unos basurales y lo asesinan. Algunos se salvan y de ese modo el periodista Walsh, no me acuerdo el nombre, Rodolfo Walsh, escribió el libro y hubo una película, Operación Masacre, donde cuenta cómo se asesinaron en forma absolutamente ilegal y sin ningún tipo de juicio previo a estos obreros, simplemente porque sospecharon que estaban involucrados en el golpe que intentaba el general Valle. Poco tiempo después, el levantamiento del general Valle es derrotado y el general Valle, con muchos otros oficiales y suboficiales, son fusilados. Una cosa que dice el general Balsa, que critica también políticas de la época de Perón, critica, por ejemplo, el hecho de dentro del ejército haber obligado a llevar crespones negros cuando murió Evita, el culto a la personalidad, hace una serie de críticas a Perón, pero dice Perón nunca fusiló a quienes se levantaron contra él. En 1951 el general Lanusse, entre otros, general Menéndez, se levantaron en contra de Perón y un consejo de guerra los condenó a muerte. ¿Qué hizo Perón? Conmutó la pena, es decir, cambió esa pena, no los fusiló y simplemente los metió presos. No hicieron lo mismo los que decían que venían a defender la libertad y la república, porque los golpistas se cuidan mucho de hablar de democracia, hablan de la república. Y se cuidan mucho de hablar de pueblo, hablan de la gente. Bueno, estos libertadores asesinaron y fusilaron, y más tarde hacían desaparecer y torturaban los que venían en nombre de la libertad. Recordamos también un 7 de junio, pero ya del año 1999. Muchos se han de acordar. Cuando después de una toma del puente General Belgrano, los docentes y empleados públicos y gente en general que venían protestando por la demora en el cobro de sueldos, bajaron del puente y se quedaron acampando en la plaza frente a la Casa de Gobierno en Corrientes, lo que se conoció como la Plaza de la Dignidad o la Plaza del Aguante. Se instalaron carpas. Luego estos acampes fueron repetidos en prácticamente todas las ciudades de la provincia. Eran las protestas cuando era gobernador Brailar Pocar, intendente de la capital Tato Romero Férez, y el levantamiento era contra Tato y contra Brailar Pocar, encabezado en lo político por creo que Rodolfo Martínez Llanos y Pocho Romero Fire, hermano de Tato, que estaban en contra, estaban enfrentados. Y finalmente es destituido por corrupción Brailar Pocar y Tato Romero Férez. ¿A qué pasó? Brailar Pocar se avivó, se hizo aliado de Colombia. Entonces, parece ser que por arte de magia desaparecieron todas las causas de Brailar Pocar. En cambio, Tato, por ahí fue aliado, por ahí estaba en contra, mientras estuvo aliado, no había problema. En estos días, su señora, que es senadora, votó en contra de Ricardo Colombia en el Senado, entonces, o casualidad, reflotaron unos papeles que decía que Tato tiene que estar preso, es decir, todo político. Los dirigentes políticos que encabezaron al pueblo en su lucha contra la corrupción eran tan corruptos, en todo caso, como Tato Romero Férez y Brailar Pocar. 7 de junio de 1999, entonces, empezaba lo que se llamó y duró como varios meses, el acampe
o la Plaza de la Dignidad en Corrientes, en una cruzada que el pueblo correntino en su mayoría pensó que era una cruzada contra la corrupción. En realidad era una disputa de poder entre dirigentes políticos que eran todos corruptos. Un 10 de junio de 1833, creo que se conmemora la designación del primer gobernador de Malvinas, Luis María Bernet. Por eso el 10 de junio es el día de la afirmación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y el 14 de junio conmemoraremos, lamentablemente, la derrota y rendición argentina en Malvinas, 14 de junio de 1882, cuando aquel dictador borracho que tuvimos, Galtieri, que mandó al muere a nuestros soldaditos sin preparación con 18 años de edad en esa guerra de Malvinas, aquel que dijo, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, él estaba calentito en un escritorio, aquel que dijo que venga el Principito. Bueno, finalmente la dictadura, que en un manotazo de ahogado para recuperar poder y popularidad tomó Malvinas, no por patriotismo, sino por especulación política, finalmente es derrotada por Gran Bretaña, apoyada por Estados Unidos y Chile de Pinochet. Son las 8:24. Los titulares del semanario Payubre, que salió el día viernes 3 de junio, dice: policiales roban en la Liga Mercedeña de Fútbol. Están activos, vos Héctor, que estás todos los días acá, están activos los dueños de los ajeno en Mercedes, ¿no? Exactamente, sí. Problema de inseguridad. Quitaron una computadora y un televisor a la Liga Mercedeña. Y en otros lugares también. Sí, ¿no? lo y bueno, algo que en realidad se repite porque escuchamos en Buenos Aires, otros lugares, los secuestros express. Bueno, este gobierno que cuando estaba en la oposición criticaba tanto al gobierno kirchnerista de que se desentendía del problema de seguridad, acá tenemos que pensar que si no se desentienden, por lo menos son incapaces de controlarlo. Para capacitación en Mercedes, el municipio firmó convenio con el INCAP. Hubo una charla de parte de el doctor Fernando Bogado, muy interesante, explicando el proyecto de reforma electoral especialmente que está proponiendo el gobierno nacional. 7 de junio se festeja el Día del Periodista, conmemorando esto, a eso no dije en mi efemérides, 7 de junio del año 1810, sale el primer número de la Gaceta de Buenos Aires por inspiración de Mariano Moreno y con motivo de esa fecha se celebra el Día Periodista. Y también en estos días tenemos el Día del Libro, que se va a hacer creo que el 11 y 12 de junio, como siempre hace el Grupo de Letras, una jornada relacionada con el libro, con el Día del Libro. Desfile de mascotas, esto es a las 15:30, este domingo a las 15:30 en el Paseo de la Estación. La inscripción será en el lugar a partir de las 14:30. Este domingo entonces desfile de mascotas. 2 de junio, con un acto festejaron su día los bomberos. Saludamos también a los bomberos de nuestra ciudad y a todos los bomberos que festejaron su día el día 2 de junio, siempre lo recuerdo a don Carlos Mesa, que me parece que falleció un 2 de junio, o era su cumpleaños, no recuerdo bien, y también era bombero. Sociedad Rural analizará lucha contra la garrapata, esto es importante para los productores, porque la verdad que se está bañando bastante seguido y es bastante costoso, así que es importante ir a escuchar a ver en qué situación estamos acá en el tema de la lucha contra la garrapata, y la charla es el martes, ¿no era el lunes? ¿Martes? Yo escuché que por acá estaban pasando el aviso. Sí, pero nosotros teníamos, ese está mal impreso el almanaque, pero es el martes. Es el martes, entonces. Martes a las 18 en el predio ferial de la Sociedad Rural. Se invita a todos los productores de departamento, entonces, donde se analizará
con Senasa seguramente, el tema este de la lucha contra la garrapata. Bueno, acá Salpicón dice, un nuevo feriado nacional, se refiere seguramente al proyecto de declarar feriado nacional el día de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Dice Salpicón, no creo que se le va a dar más importancia a Güemes por decretar el feriado alusivo a él. Bueno, o sea, en principio parece ser que no está de acuerdo, y la verdad que yo tampoco, porque esos feriados en definitiva no se hace nada. El día anterior se pierde 2 horas de clase, porque el día feriado, nosotros en mi época, ya había dicho en mi época, nosotros teníamos que ir a la escuela el día feriado. El día anterior dábamos clase normalmente, el feriado era para que vayamos el día feriado. Bueno, ahora se acostumbra que el día feriado no se hace nada y todas las escuelas hacen en actos el día anterior. O sea que se pierde un día de clase por el feriado y 2 horas de clase el día previo, porque se hacen los actos. Hospital Las Mercedes dio negativo un posible caso de gripe A. Bueno, felizmente. El municipio organiza jornada para los jardines. Será mañana, sábado, hoy, en el Parque Mitre desde las 15 horas. Así que los chicos de jardines, sus padres, estarán de fiesta hoy en Parque Mitre desde las 15 horas. Fútbol local, se juega la fecha postergada por lluvia y como siempre en toda la contratapa y las últimas páginas toda la información deportiva. Y los títulos del último número que tengo acá de la Hijón dice: preocupa a los mercedeños la ola de inseguridad. Con el gobierno de Mauricio Macri, las amas de casa ya no podrán jubilarse. Esto se refiere a que los que cumplen edad de jubilarse a partir del, creo que 1 de octubre, ya no pueden jubilarse por el sistema que se venía aplicando de que les jubilaban y les descontaban de la jubilación los aportes. El presidente de la Nación recibió el 25 de mayo entre rejas. Robos estudiados por profesionales del delito. Esta vez le tocó a forrajera Viento Norte. Mujer golpeada brutalmente por policía del Prear. Me decían que no es la primera vez este caso de violencia de este policía. Juzgarán al policía que ofreció dinero para evitar el juicio. No quiero la plata, quiero justicia, dijo la madre. Y en la contratapa, todo sea por la patria, lo que no pudo la política lo pudo la patria, por chicotazo, y muestra la foto de concejales, oficialistas y opositores llevando la bandera argentina. Esto seguramente fue el 25 de mayo. Y hablando de esto se hizo ayer la marcha, no sé si vos estuviste, Héctor, o supiste cómo estuvo la marcha ayer. Nosotros estuvimos en vivo en simultáneo y íbamos escuchando los testimonios de la gente que participaba, pero no estuve. Bueno, o sea, se hizo ayer a partir del 17, como en todo el país, ¿no? Esto por ni una menos. Yo no entiendo bien eso de ni una menos viva, a veces qué quiere decir, ¿no? Porque uno lo que por ahí piensa es ni una más asesinada. En este caso ni una menos muerta. ¿Eso? Ni una menos muerta. Algo así. Bueno, se hizo en todo el país, en Buenos Aires fue multitudinario, en distintos lugares. Y no puedo dejar de comentar, en esta semana hay un padre que resolvió el problema. Algunos van a decir de la peor manera, pero lo resolvió. Porque resulta que la mujer golpeada denuncia cuando logra que le den bolilla en la policía, en la justicia. ¿Qué es lo que hace la justicia? Le ordena al golpeador que no se acerque a la mujer, como que le está por cumplir, le ordena. A veces le dan a la mujer un aparato que no sé cómo funciona, de alarma, que si está en peligro aprieta algún botón será, y entonces eso suena en la policía. Pero ¿sabe qué? Si aquí que la policía llegue dentro de 1 hora, si el marido le está por matar, ya llegue, está muerta. En definitiva, la justicia, ni la policía, ni la fuerza de seguridad están logrando proteger a las mujeres víctimas de la violencia. Mujeres y menores, porque a veces van y matan los hijos para vengarse de la mujer. Entonces hay un hombre que, seguramente descreído de todos estos métodos judiciales que en definitiva no protegen,
porque para que la justicia actúe en serio, tienen que aparecer muerta. Entonces ahí sí, lo detienen, lo juzgan, lo condenan, pero tiene que aparecer muerta, o en todo caso muy gravemente herida. Y si es muy gravemente herida, lo tienen un tiempito y lo largan de nuevo. ¿Qué hizo este hombre? El ex marido le tenía amenazada, le perseguía a su hija, entonces tomó un revólver, se fue y le pegó un tiro en la cabeza al yerno y resolvió el problema. Habrá pensado este hombre, yo iré preso, a lo mejor ya tiene edad, no escuché la edad de él, pero mi hija va a quedar tranquila. Y bueno, es a lo que en definitiva se incita a la gente a llegar a la justicia por manos propias cuando el Estado no garantiza la seguridad de las personas. Bueno, y estamos más o menos cuando son las 8:33 minutos. Vamos a hacer una pausa musical. Tengo ahí el tema. ¿Tenés la cuartelera, Héctor? La cuartelera es una hermosa samba por los Chalchareros y Eduardo Falú juntos. Y luego continuamos con los temas, otros temas locales, provinciales, nacionales e internacionales. Y ahí bajo. Somos los artilleros que a la par del cañón echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Es que ha sonado el clarín, allá voy a luchar. Peligra nuestra bandera, mano extranjera la quiere Cuando detrás de los cerros alumbra el sol, la samba cuartelera a mi bandera verás flamear. La samba cuartelera a mi bandera verá flamear. Según Salta en mi cuna así de buenos hijos soy. Por mi patria argentina con gusto siempre la sangre doy. Por mi patria argentina con gusto siempre la sangre doy. El quinto ya va a partir y el cañón va a tronar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. Cuando detrás de los cerros alumbra el sol, la samba cuartelera a mi bandera verá flamear. La samba cuartelera a mi bandera verá flamear. Bien, escuchábamos La Cuartelera por Eduardo Falú y los Chalchaleros. Bueno, recuerdo los que quieran comunicarse por mensaje de texto 3773 40 24 31. Estamos por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5,
FM Mercedes 90.5, programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Liberá, el domingo 5 de 8 a 9 de la mañana. Recordaba el bombardeo en Plaza Mayo en el 56, los fusilamientos del general Valle, y es interesante, acá voy a volver a esto, los temas de actualidad tenemos tiempo de tocarlo. La parte que el general Martín Balsa, que llegó a ser comandante en jefe del ejército en el periodo Menem, en su libro, repito, Bitácora de un soldado, Mis memorias, de Perón a Kirchner, narra respecto de estos fusilamientos del general Valle y los que se levantaron con él en contra de la dictadura de Aramburu Rojas. Dice, en Campo de Mayo sesionó un consejo de guerra especial compuesto por el general Juan Carlos Lorio como presidente, el coronel Armando Repeto como fiscal y los coroneles Paulo Spirito, Omar A. Salinas, Francisco Méndez, Carlos A. Peralta, Mauricio Gómez y Juan Carlos Cordini. Todos ellos eran buenos profesionales. Este Consejo de Guerra se formó para juzgar al general Valle y al general Tanco y otros que se levantaron en contra de los dictadores Aramburu y Rojas. El Consejo sesionó, juzgó y condenó a los imputados, escuchen bien, los condenó a 2 años de prisión menor y destitución por el delito de rebelión. El Consejo de Guerra, formado por estos generales y coroneles, condenó al general Valle y los que se levantaron solamente a 2 años de prisión menor, dice. No dando lugar a la pena de muerte. Todo ello atento a lo insignificante del conato revolucionario y la ausencia de bajas, porque en ese levantamiento de general Valle no hubo ni siquiera heridos, porque fue descubierto y fue abortado antes, ni muertos ni heridos. No obstante, dice el general Balsa, el ministro de Guerra, el general Osorio Arana, le ordenó al general Lorio, presidente del Consejo de Guerra, que por orden del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, de Aramburu y Rojas, los detenidos debían ser ejecutados de inmediato, es decir, fusilados. Lorio cumplió la orden, pero antes, en horas de la madrugada, intentó comunicarse con el presidente Aramburu en la residencia de Olivos para solicitar el perdón que obviamente correspondía. Es decir, el Consejo de Guerra, formado por militares que no eran peronistas, eran todos antiperonistas. El general Lorio fue después de los Colorados. Lo habían dado solamente 2 años de prisión. Y Aramburu y Rojas ordenaba que se lo fusile en contra de lo resuelto por el tribunal que juzgó a Valle y su gente. Ordenó fusilamiento. Dice, el general Lorio cumplió, porque era una orden del Ejecutivo, pero con la esperanza de que el general Aramburu los iba a lo que hizo Perón en el año 51. Recordemos que yo dije, en el año 51, general Lanusse y otros, que se levantaron contra Perón, un Consejo de Guerra se dio al revés de ahora. Un Consejo de Guerra le condenó a muerte y Perón conmutó la orden por prisión. Acá es al revés. El Consejo de Guerra no los condenó a muerte al general Valle y sus compañeros. Les dio solamente 2 años de prisión. Y al revés, el Ejecutivo, el presidente Aramburu y Rojas, el vice, ordenaron que se lo fusile. El general Lorio, dice, en la madrugada intentó comunicarse con el presidente para pedirle el perdón de los condenados. Solo recibió un lacónico: el presidente duerme, no lo puede atender. La misma contestación recibieron la esposa de los generales Tanco y Valle y del teniente coronel Ricardo Salomón Ibaceta. El otro Ibaceta, que está en Mercedes, es hijo de este teniente coronel fusilado por la dictadura de Aramburu Rojas. Esta última, la esposa de Ibaceta, concurrió a Olivos con sus 5 hijos a pedir clemencia para su esposo,
pero desde la verja del perímetro residencial escucharon lo mismo que le contestaron al general Lorio: el presidente duerme. Así que finalmente fueron fusilados. Dice, el domingo 10 de junio, un día después, el 9 fueron fusilados, una multitud se reunió en Plaza de Mayo para avivar a Aramburu y Rojas y avalar las draconianas medidas tomadas. Contaron también, esto es importante, estos fusilamientos y asesinatos con la complacencia y el apoyo de algunos miembros de los partidos políticos de esa época, entre ellos el Partido Socialista, el Partido Demócrata, el Partido Demócrata Cristiano y la Unión Cívica Radical. El líder de una de las vertientes de la Unión Cívica Radical, el joven Arturo Frondizi, dijo que apoyaba al gobierno y condenaba la acción subversiva tendiente a restaurar la dictadura. Esto decía Frondizi. En el año 56, 2 años después, en el 58, hacía un pacto con Perón. Por algo, Perón dijo, después de hacer el acuerdo con Frondizi, que había oportunidades en las que había que tragar sapo. El número de fusilados fue del orden de los 35, entre militares y algunos pocos civiles. Las ejecuciones se realizaron en La Plata, en Lanús y en la Penitenciaría Nacional. Todos afrontaron la condena y su muerte con ejemplar dignidad. Entre los ejecutados estaban los generales Tanco y Valle, el coronel Oscar Lorenzo Cogorno y el teniente coronel Ibaceta. Bueno, esto lo leo porque es importante. Esto no lo está diciendo un kirchnerista o un peronista. Lo está diciendo quien fuera jefe del ejército y que vivió de adentro todo esto, el general Martín Balsa. Bueno, acá tenemos un mensaje que dice: muy bueno el programa, mejor el tema de los chalcha. Saludos. Bueno, Mario Roncales, gracias Mario. Y vamos a ir viendo algún mensaje. Vamos a ir viendo nuestro artículo, antes que se nos vaya el tiempo, que esta semana yo titulo diciendo: sinceramiento, multinacionales al poder, la pobre correcta. Coherencia ideológica de las élites y sus voceros. Recordamos no hace mucho palabras del general Lonardi al hacerse cargo del gobierno luego del golpe que derrocó al general Perón. Algunos por ahí me dicen que yo voy mucho al pasado. Lo que pasa es lo que yo quiero mostrarle a la gente, al que está escuchando, es que en la Argentina hay muchas cosas que se repiten y que afirman eso que suele decirse: los pueblos que olvidan o que ignoran su pasado están condenados a repetir los errores. Decía el general Lonardi en 1956, entre otras cosas, que el país se ha empeñado en hacer lo que nadie podía cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía. Se refería, el general Lonardi, a la década peronista. Y quienes consumieron más de lo que debían eran los trabajadores. Según los oligarcas, los trabajadores en la época peronista se acostumbraron a vivir bien, y eso no está bien para la oligarquía. En estos días de 2016, a más de 60 años de aquel golpe que restableció los privilegios de la oligarquía tradicional y sus aliados, el economista Javier González Fraga reitera esa idea. Dijo hace poco: le hicieron creer al empleado medio, es decir, a la clase media, que podía comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse de viajes al exterior. Eso
no era normal. Y agrego yo, pero lo más paradójico es que lo dice quien fuera candidato a vicepresidente de la Unión Cívica Radical. Lonardi se refería a los trabajadores, que se malacostumbraron a vivir bien. Pero González Fraga se refiere a la clase media, que es la base del radicalismo y cuyos intereses debería defender. Esto nos muestra cuán a la derecha se han corrido algunos dirigentes del partido de Irigoyen, Ilia y Alfonsín. Y lo peor de caso que muchos radicales comunes lo siguen defendiendo y aplaudiendo el acuerdo que hicieron con Macri. El otro tema, ejecutivos privados en puestos claves del gobierno. Por lo menos unos 27 ejecutivos de bancos y financieras, más grupos comerciales o de producción como la Shell, Volkswagen, entre otros, ocupan puestos claves en el Ministerio de Economía, el Banco Central, Banco Nación, YPF, UIF, Unidad de Investigaciones Financieras, que debe controlar lavado de dinero, y ahí hay representantes del ACBC, que justamente está en la justicia investigada por lavado de dinero. Fíjense, ¿no? El que está investigado por lavado de dinero mete su gente en el organismo que debe controlar lavado de dinero. Bueno, este es el gobierno de Macri, no de Cristina. Están metidos en Aerolíneas Argentinas, en el Ministerio de Energía, Aranguren, que era ejecutivo de la Shell, ANSES y hasta en el Ministerio de Desarrollo. Alguien dijo que hoy Argentina está atendida por sus propios dueños. Lo lamentable es que la mayoría ni siquiera responde a intereses de empresas argentinas, sino extranjeras. Algo así como la privatización y extranjerización del gobierno. Yo hace unos cuantos meses había escrito un artículo sobre eso, de que en algún momento podemos llegar hasta que el gobierno se privatice. Y el otro tema, Margarita Barrientos, la pobre correcta del liberalismo. Cuando alimenté a los pobres, me llamaron santo. Cuando pregunté por qué había tantos pobres, me llamaron comunista. ¿Quién dijo esto? El cardenal Helder Câmara, de Brasil, un obispo tercermundista. Esta afirmación muestra claramente hasta dónde el sistema liberal capitalista tolera que se ayude a los pobres, que son el producto de su sistema de inequidad. Ojalá hubiera muchas Margaritas Barrientos. Tiene un gran corazón, hace una gran obra. Son algunas de las frases que se repiten en los medios de comunicación, interesados en destacar la bondad de la fundadora del comedor Los Piletones. Nadie cuestiona lo meritorio y solidario de la acción de Margarita y su familia, que lo hace desde el año 2002, cuando el país había estallado como consecuencia de las políticas neoliberales de la dictadura de Menem y de la Rúa. Paradoja. Hoy la usan esos mismos exponentes de aquella ideología neoliberal que provocaron la crisis que hizo que Margarita y su familia iniciaran esta acción solidaria. ¿Por qué se expone solamente a Margarita Barrientos? A lo largo y a lo ancho del país, en las grandes ciudades y en los pueblos más pequeños, miles de argentinos solidarios a través de iniciativas particulares o de instituciones como las comisiones vecinales, sindicatos, iglesias, etcétera, trataron de aliviar las consecuencias sociales de aquellas políticas neoliberales en el año 2001. Entonces, ¿por qué los medios que representan los intereses de los grandes grupos económicos destacan solamente a Margarita? La razón tiene que ver con aquello que dice el cardenal Helder Câmara. Las clases dominantes, los grupos económicos de poder, pueden tolerar que ayudemos a los pobres, que le demos una limosna, la ropa que no necesitamos más, algo que nos sobra. Hasta ahí todo bien. Si hacemos eso, nos van a llamar santos, como dijo Helder Câmara. Ahora,
que no se nos ocurra preguntar por qué hay tantos pobres. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Porque vamos a descubrir que las causas de la pobreza están justamente en el egoísmo y en la falta de solidaridad de esos grupos económicos que explotan y que crean pobres. Porque acá se nos hace creer que el Estado con Cristina crea pobres. Lo que crea pobres es un sistema de injusticia en la que el empresario, en donde se le descuida, si es posible, va a tener esclavos, como que se descubre en la Argentina esclavos. Ahora se está descubriendo menos porque se hizo cargo del Renatea Momo Venega, que es amigo de las patronales rurales. Entonces, casualmente ahora no se descubren más trabajo infantil y trata de personas en el campo. Y por eso son siempre bienvenidos las personas y las organizaciones de servicio que se dedican a solidaridad, a ayudar a los pobres, pero nunca a tratar de sacarlos de la pobreza, simplemente darle una limosna cada tanto, y con eso aplacamos nuestra conciencia y creemos que con eso vamos al cielo. Helder Cámara dijo bien: cuando simplemente di de comer a los pobres me llamaron santo. Cuando pregunté por qué hay tantos pobres me llamaron comunista. Bueno, ¿y por qué decía solamente se le destaca a Margarita? La razón tiene que ver con aquello que decía Helder Cámara. Margarita Barrientos, simplemente es solidaria. Da de comer sin cuestionar. No pregunta por qué hay tantos pobres. No denuncia las situaciones de injusticia que provocan las desigualdades e inequidades sociales. Por eso la pasean por los programas afines a la clase dominante. Por eso esta élite la considera la pobre correcta y la expone como modelo. Oye, 54. ¿Cómo estamos de tiempo? 54, bien. Está bien. Bueno, rápidamente se está discutiendo el tema de las jubilaciones, el blanqueo, es todo un paquete grande, ¿no? Que lo manda Macri, cosa de que se apruebe todo. Porque creo que la mayoría van a estar de acuerdo en el blanqueo, o sea, el peronismo, el Frente para la Victoria hizo un blanqueo, así que seguramente no va a tener mayor problema en que se haga de nuevo este blanqueo. El tema es, y lo más discutido es que en el plan está esto de pagarle a los jubilados los juicios que tienen ganados, algunos que están en trámite, y que suena justo. O sea, se utiliza este problema de los jubilados para justificar otras cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, que se vendan las acciones de empresas privadas que tiene el ANSES y que le da mucha ganancia al ANSES. Una de las razones por la que creció mucho el fondo de garantía del ANSES, que cuando Cristina se hizo cargo, nacionalizó la FJP por idea de vudú, tenía 88.000 millones de pesos, hoy tiene unos 750.000 millones, aumentó mucho por las inversiones de esos capitales en títulos públicos, que es mentira eso que dicen que ANSES financia al Estado y pierde con eso, porque lo que hace ANSES es compra títulos públicos que ganan intereses. Y estaba viendo un artículo que los títulos públicos incluso ganaron más intereses que acciones y plazo fijo. Bueno, y las acciones de empresa, un ejemplo es el caso del Grupo Macri, uno de los bancos más grandes de Argentina, que el ANSES tiene el 30% de las acciones, por lo tanto se queda con el 30% de las ganancias. ¿Qué quiere hacer Macri? Vender esas acciones. Con eso se descapitaliza ANSES. Va a dejar de tener esas ganancias. En el momento va a tener plata, como aquel que en un momento vende su casa o su auto y en el momento tiene plata, pero ¿y después? Bueno, esos son lo que hay que discutir. Y otra cosa que escuché muy razonable anoche es que en realidad esto que se hace tanta propaganda que se va a pagar los juicios a los jubilados que ganaron, una periodista dijo, y creo que con razón, que hay que tener en cuenta que la mayoría de esos juicios son de jubilaciones de privilegio. Generalmente el que está cobrando la mínima no hace juicio. Son aquellos que tuvieron cargos políticos, diputados, grandes empresarios, que
son jubilaciones altas. No es que el que está cobrando la mínima está mayoritariamente entre esos que tienen juicio. La mayoría son jubilaciones altas. Pero bueno, si le corresponde, o sea, un empresario que, por ejemplo, hizo aportes altos durante toda su vida y tiene derecho a una jubilación más alta. Si eso es así, está bien. Lo que no está bien son aquellos que ocuparon un cargo durante a lo mejor 10 meses y tienen jubilación de privilegio. Mientras el mínimo cobra 4.600 pesos, está cobrando el político con jubilación de privilegio capaz está cobrando 20, 30 o 50.000 pesos. Esos son los casos que lamentablemente ya está. Con eso del derecho adquirido no se puede modificar. Estaba leyendo acá en el mismo libro del general Balsa. Dice, por ejemplo, que los dictadores, entre ellos el general Levington, que estuvo 9 meses en el gobierno y que siempre fue antiperonista y gorila y partidario de los golpes, siguió cobrando hasta su muerte jubilación como presidente de la nación. Somos tan macanudos los argentinos que hasta con los dictadores, que por la fuerza y con sangre y fuego vienen a ocupar el gobierno, nosotros les reconocemos durante toda su vida sueldo de presidente de la nación. Bueno, esto es lo que se está en discusión. Rápidamente, digamos que el Papa estuvo con jueces, pidió que el delito de trata de personas sea considerado de lesa humanidad, es decir, que no tenga vencimiento, que no prescriba. Y un traspié de la oposición venezolana y de la oposición argentina que a mí mismo me sorprendió. El Paraguay, junto con el gobierno argentino y la oposición venezolana, quisieron embretar al gobierno de Venezuela para aplicarle sanciones a través de la OEA. Y resulta que le salió el tiro por la culata porque el gobierno argentino, hablando mal y pronto, reculó, porque parece ser que no tenía consenso y dejó de servir a los intereses de la oposición derecha venezolana y simplemente hizo una declaración pidiendo que en Venezuela se abra al diálogo como está proponiendo la UNASUR. Esto molestó tanto a la oposición venezolana que dijo que a partir de ahora a Macri lo van a llamar micro. Y hasta destacaron a Cristina frente a Macri diciendo que Cristina por lo menos no era hipócrita, apoyaba abiertamente al gobierno venezolano, en cambio Macri amagó con que iba a apoyar a la oposición y termina siendo un voto que beneficia al gobierno venezolano. Bueno, estos y otros temas vamos a continuarlo en el próximo programa. Gracias Héctor, que está en los controles técnicos. Hasta el próximo sábado de 8 a 9 de la mañana. Domingo LT42 de 8 a 9. Ahora viene el programa... Más valen 1000 palabras. Más vale 1000 palabras. Hasta el próximo sábado. Hasta la próxima. Fue en defensa propia, dijeron los del jurado. Se dio a la fuga el expresivo.